relativa, en la línea coral, rosada, no sé cómo la ven, la pobreza extrema, y en esta línea de acá pues vemos la pobreza total, ¿verdad? Entonces, uy, ¿qué hice? Siguen viendo mi pantalla. Sí, Lick. Espérenme que yo no voy a volver a compartir. No sé qué pasa, veo como todas las diapositivas. Así Ahora, aparecen, Lick, todas las diapositivas. Ahora sí, ahora sí. perfecto. Entonces, volviendo acá. Entonces vamos viendo también cómo ha ido, cómo a partir del 2019, y claro, ¿verdad? Esto hay un elemento adicional a a todo el modelo sociopolítico y socioeconómico, ¿verdad? Que determina el macro contexto, que ya lo mirábamos en la clase anterior, ajeno a a ese modelo socioeconómico y sociopolítico, pues tenemos un tema de pandemia, ¿verdad? En el 2020 pues no se hizo medición, entonces tenemos el tema de pandemia que vino a agravar, a hacer más graves los problemas que tenemos de pobreza actualmente, ¿verdad? Entonces vemos ese pico justo acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, ya hablábamos que el 74% que estamos acá, el 74% de la población vive en condición de pobreza. Y de ese 74%, el 53% vive en pobreza extrema. Es decir, un poquito más de la mitad de la población está en pobreza extrema. Es decir, que viven con menos de $1.20 al día. Y ahora pónganse a pensar que bueno, en este país, pues todos tenemos, la mayoría de las personas, el 99% de las personas, pues tenemos el riesgo de caer en pobreza, ¿verdad? De estar en esta línea. ¿Por qué? Por temas de sistema de salud, por ejemplo, alguien que tenga problemas renales, por ejemplo, el costo de la diálisis es elevadísimo. Entonces, el tener que pagar, aunque sean en hospitales públicos, el tener que pagar eh, los costos de una enfermedad crónica, por eso mencionaba enfermedad renal, porque es una enfermedad crónica, y que requiere sí o sí los tratamientos para que la persona se mantenga con vida. Entonces, una situación como esa que todos estamos expuestos, ¿verdad? A desarrollar una enfermedad como esa o como otra enfermedad que sea crónica, nos pone en ese borde. ¿Por qué? Porque no tenemos garantías sociales. Y eso pues es tema aparte, ¿verdad? Sin embargo, obviamente, ¿por qué lo traigo? Porque eso repercute en materia educativa. Ya más adelante, cuando estemos viendo el informe educativo, vamos a ver que tenemos niños y niñas y adolescentes que dejan de estudiar y una de estas razones por las cuales dejan de estudiar es porque tienen que cuidar a un familiar que esté enfermo. Por eso lo traigo a colación acá, por eso hablo del tema porque todo está relacionado, ¿verdad? La condición de pobreza entonces hace que las familias tengan que tomar esta decisión. No puedo dejar de trabajar, y como no puedo dejar de trabajar, pero no puedo dejar a mi mamá, a mi papá o al familiar que esté enfermo, al hijo, ¿verdad? Que está enfermo solo. Entonces, ¿quién puede cuidar? Él o ella que está más grandecito, ¿verdad? Entonces, se queda cuidándolo y llevando estudios. Por ejemplo, ¿impacta la educación? Sí, sí impacta. Impacta de diferentes formas que ya las vamos a ir viendo. Entonces tenemos la tasa de alfabetización, que es uno de los indicadores recientemente y hace como, no sé, hace como 5 días no se hablaba con mi mamá. Entonces le hablé por teléfono para ver cómo estaba y
Y en eso pues mi mamá me decía como, mira, que con todo esto, todo este tema sonaba de los cubanos, que seguramente lo han escuchado, ¿verdad? Yo sí puedo. Y que estuvo pues previo al golpe de Estado, los cubanos estaban acá y hubo una mejoría en procesos de alfabetización y bueno, con el tema del golpe de Estado pues se habían ido, vuelven ahorita y así pues todo un revuelo, ustedes me imagino que lo han escuchado en las noticias y lo han visto en redes, pero entonces mi mamá siempre me comenta, ¿verdad? Las noticias o cosas que le llaman la atención. Entonces me dijo como, mira, que, mm, que el ministro estaba diciendo que se iba a erradicar y que estuvieron a punto de erradicar y cómo te pones a creer, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, vean esta cifra, ¿verdad? Les hubiera hecho la pregunta a ustedes antes. ¿Qué tasa de analfabetismo creen que tenemos? Entonces yo decía, y yo le pregunté a mi mamá, mami, pero ¿qué tasa de analfabetismo crees que tenemos? Entonces ella me dijo, no, es que es un montón, pero ¿cuánto? ¿Cuánto crees? De 100%, ¿cuántas personas crees que están en analfabetismo? Y me dice, "Ah, no sé, un 40, un 35%". Yo dije, no, es que realmente es como también te lo venden y también cómo te lo dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, si ustedes se fijan, si estamos hablando de jóvenes, aquí tenemos las cifras para mujeres, hombres y adultos, ¿verdad? Y aquí tenemos para jóvenes, mujeres, hombres y la global jóvenes. Entonces, si yo hablo, imagínense que yo estoy en un noticiero, vean cómo se puede manipular la información. Si yo estoy en un noticiero y digo como, no, sí que estamos a punto de erradicar el analfabetismo, claro, estoy a punto de erradicarlo porque voy a decir que solo tengo un 3,47% de analfabetismo. Y si lo veo, y si me voy al indicador de mujeres, el indicador de mujeres es del 2 menos, del 1,8 por ejemplo. Eso es una cifra pequeña, eh, pequeña en porcentaje, ¿verdad? No en población, hay un montón sí, en ese 1% entran varias personas. Sin embargo, cuando nos comparamos con otros países, este porcentaje es altísimo. Por las condiciones sociales en las que vivimos, las tecnologías, las facilidades, el acceso y demás, deberíamos tener mucho menos de lo que tenemos acá. Y si lo vemos ya en personas adultas, pues lo vemos aquí, vemos un 87%, ¿verdad? Que es muy similar en hombres y mujeres. Entonces, lo vemos bastante similar. Podemos ver cómo ha ido mejorando desde el 2001, ¿verdad? En los últimos 20 años, cómo ha ido mejorando, pues esa tasa de alfabetización. Entonces, es decir, cada vez hay menos personas analfabetas. Pero aún hay trabajo que hacer. Son muchas personas las que siguen, pues, estando en analfabetismo. Obviamente, aquí podríamos nosotros nos remitimos a los datos objetivos, que es esto, esos son los datos oficiales que tenemos y pues sobre esto analizamos. Pero yo les podría decir, sí, pero es que dentro de estas cifras entran las personas que han sido alfabetizadas en los trabajos educativos sociales que hacen algunos colegios y muchos de esos pues solo son números que se llenan porque al final la persona no aprende o al final la persona sí sabía leer y lo que hicieron fue decir que no sabía para que el chico o la chica pues pudiera cumplir con el requisito de graduación. Podríamos mencionar y analizar, pero eso sería bien especulativo, ¿verdad? Porque realmente no sabemos, desconocemos cuántas personas hacen eso. Entonces, que de pronto hay un subregistro en esto, de pronto lo hay. Pero esas son las cifras oficiales que tenemos. Comentarios hasta acá. ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Seguimos, Lick, por ahorita, por mi parte, todo claro. Muy bien. Luego, vimos alfabetización. Ahora vamos a ver esperanza de vida. ¿Cuánto creen que vivimos? ¿Cuánto es la esperanza de vida que tenemos?
La última vez que yo leí algo, y francamente fue hace más de 10 años, en un libro de estudios sociales, según lo que yo entendí, en Honduras los hombres llegaban a los 70, 72, y las mujeres sí llegaban ya como casi a los 80. Es lo que puedo Ok. recordar. Muy bien, andamos cerca con los hombres, un poquito lejos con las mujeres. ¿Alguien más? Entre 60 y 70, Ali. Nos fuimos bajos. ¿Alguien más? ¿Una última participación? Entre los 65 y 75, Liz, parece que no recuerdo cómo era el orden, pero parece que los hombres eran los que vivían menos por el tipo de trabajo que realizaban y eso. Ok, entonces definitivamente dos de las participaciones pues están en lo correcto. Los hombres tienen menor esperanza de vida que las mujeres tienen pues un poquito más de esperanza de vida. Y está acá. Entonces, la esperanza promedio en Honduras, es decir, si no me asesinan, ¿verdad? Porque hay otros factores, pero si la esperanza promedio es 75 años. Para hombres es 72 y para mujeres es 77. Entonces, ¿qué pasa con la esperanza de vida al nacer? La esperanza de vida al nacer, de alguna forma, es un indicador que se toma, ¿verdad? Es un indicador que se toma a nivel de desarrollo porque permite visualizar la calidad, por ejemplo, de un sistema de salud. Las personas que viven en un estado de bienestar tienen mayor esperanza de vida y tienen mejores condiciones de vida también, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces su esperanza de vida aumenta. ¿Han escuchado hablar de las zonas azules o las blue zones? Sí, ¿no? No, no. Lili, creo que si no me equivoco es, por ejemplo, Costa Rica y Japón tienen de esas zonas, que es donde las personas tienen como mejor esperanza de vida y también tiene que ver con la alimentación de ellos, si no me equivoco. Totalmente, totalmente. Las zonas azules son zonas que han causado muchísima atención porque son zonas donde la población es muy longeva. Entonces están los centenarios. Las personas viven viven más de 100 años. Entonces, eso ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué pasa, verdad? El estilo y nuevamente el debate. Si ustedes se acuerdan en psicología general, ¿verdad? Que todo lo que uno veían que psicología general se comparaba como son los genes, es el ambiente, es la crianza, es el aprendizaje, perdón, la genética, la crianza, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, hay 5 zonas azules, ¿verdad? Está Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, está, ay, eh, se me fue. Hay una península, la península se me fue el nombre ahorita, de Costa Rica. Hay otro lugar en California que no lo recuerdo y otra isla en Grecia. Pero en la de Costa Rica sí me sé el nombre y se me fue el nombre. Bueno, son esos 5 lugares. ¿Qué pasa en Costa Rica mientras me acuerdo del nombre en Costa Rica? En Costa Rica empezaron a hacer estudios, ¿verdad? Para ver qué era lo que pasaba. Entonces decían, sí, es que es la genética, es que es la gente del lugar. Voy a hacer una googleada a ustedes porque no puedo vivir sin saber cómo se llama este lugar. Memoria, no zonas azules voy a poner. Antes porque quiero hablarles específicamente. Ay, no me carga el internet. Si alguien me ayuda googleando zona azul en Costa Rica. Nicoya, eso sí, allá, Nicoya se llama. Entonces en Nicoya
empezaron a hacer un estudio, ¿verdad? De qué era lo que pasaba, qué pasaba en Nicoya, y empezaron a analizar a las personas a darle seguimiento a las personas que por diferentes razones se iban de Nicoya, ¿verdad? Porque empezaron a atribuirlo a la alimentación, a los genes, como les digo. Entonces empezaron a darle seguimiento a las personas que se habían ido de Nicoya, y las personas no eran tan longevas. O sea, una vez viviendo fuera no eran tan longevas. Entonces decían, ah, no son los genes. Pero luego entonces también empezaron a darle seguimiento a las personas que se iban a vivir a Nicoya. Y tampoco vivían más. Entonces, y ese es como porque la idea y es algo que ha causado como mucha tensión, porque se quiere ver cuáles son, hay muchos estudios ahorita para que las personas sean más longevas, ¿verdad? Y entonces hay muchos estudios, sobre todo en estas zonas azules, como les digo, donde viven la mayor cantidad de personas centenarias, y entonces quieren saber qué es lo que pasa. Al final, las cuestiones en común, así dicho a grosso modo, ¿verdad? Si las personas están fuera de esta zona, no viven más, o si personas que externas a la zona llegan, tampoco viven más. Entonces, se sigue pensando que es, ¿verdad? Y como les digo, las cosas en común que he encontrado en estas 5 zonas, básicamente son personas que se mantienen activas físicamente, que hacen cuestiones de jardinería, que se mueven caminando, que no se mueven tanto en carro, que hacen más actividad física a la del promedio. Esa es como una de las razones. Otra es el tema de la alimentación, es decir, son personas hay un libro que se llama Ikigai, que habla precisamente de Okinawa, de la que está en Japón, y en japonés hay una palabra, no la recuerdo, que dice que nosotros, los japoneses, no quedan llenos. No es cuando uno come, es como uno queda como, oh, ya no puedo más, ¿verdad? Ellos nunca comen a quedar llenos, sino que es como que queden satisfechos, pero que la palabra hace alusión a que queda un hueco en el estómago, como que queda un huequito para, para no llenarse tanto. Pero entonces, ese es otro elemento en común en las 5 zonas. Las personas comen lo que necesitan y no comen por montón, ¿verdad? No es tanto qué comen, sino la cantidad que comen. Eso es uno. Un tercer elemento, que es en común también en todas estas zonas, es que las personas disfrutan lo que hacen. Y claro, ¿verdad? Si también lo vemos, hay un elemento en común también que tienen, que es la costa, la zona en la que viven, ¿verdad? El paisaje, el clima y demás. Entonces también es que disfrutan lo que hacen, que sienten que tienen un propósito. El otro factor en común es el reconocimiento de las otras personas y el sentido de comunidad, el que hayan redes de apoyo, todos se conocen, todos se ayudan entre sí, tienen diferentes tipos de organizaciones, en cada una pues hay diferentes formas en cómo se apoyan. Por ejemplo, en Japón tienen como cooperativas, por así decirlo, en el que aportan dinero, y cuando alguien tiene cierta necesidad, entonces todos apoyan con el dinero que han ido recolectando, apoyan a esta persona, ¿verdad? Y así va como rotándose el fondo de ayuda, y es algo que parte como de la cultura de ese lugar. ¿Qué más? Me falta uno, ¿verdad? Ya les dije y el sentido de vida, ¿verdad? Sentir que tienen un propósito, eso, que tienen un propósito y que hay una razón del por qué
están en este plano existencial. Entonces, esos son como los 5 elementos que han encontrado en común, ¿verdad? Porque la dieta de uno es, y otro dentro de la dieta, no me voy a detener mucho más en este punto, pero dentro de la dieta también es una dieta alta en omega 3. Como les digo, como es costero, comen mucho pescado, muchos mariscos, entonces hay bastante omega 3 presente. Por ahí va la investigación con estas zonas azules. ¿Por qué les estoy hablando de estas zonas azules? Porque si ustedes se fijan, la tendencia, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos cuando hacemos procesos individuales es precisamente motivar a la persona a tener hábitos de vida más saludables. Que haga, la OMS establece que se hagan 150 minutos de ejercicio al día, ¿verdad? Perdón, a la semana, que eso podrían ser 30 minutos al día, 50 minutos al día, pero que a la semana, durante los 7 días, la persona haga por lo menos 150 minutos de ejercicio. Y eso no solo por el bienestar físico, ¿verdad? Sino que también por la cuestión a nivel de salud mental, ¿verdad? Se reduce el riesgo de depresión y de ansiedad cuando la persona realiza actividad física. El tema de las horas de sueño también, ¿verdad? Tener una adecuada higiene de sueño. Sí, Miguel. Bueno, yo quería parar con la de la dieta. De hecho, curiosamente, en todas las clases que doy en la carrera nunca hice esta pregunta, pero sí es algo que yo he vivido, yo lo he experimentado de primera mano y también otras personas lo han comentado. Que, por ejemplo, a veces, no sé, llega a etapas de la vida de uno donde a lo mejor uno está con mucho estrés o mucha sobrecarga laboral o por otros motivos, descuida mucho su dieta y que come puras grasas y grasas trans, de las que son dañinas. Come, digamos, a lo mejor como no tiene tiempo para cocinar, se gasta su dinero en pura comida rápida, pura comida de la calle, casi no come ni frutas ni verduras, ni cosas saludables, o sea, y por lo general, además de deshidratarse, porque de paso ni agua, puro fresco, o sea, y no sé, creo que la mayoría de la gente hemos estado en etapas así de nuestra vida dietética, donde por varios días o incluso semanas solo se come así, y por ejemplo luego yo lo he experimentado y otras personas también me han dicho que una vez que inician a comer de forma más saludable, que inician a tomar agua, que empiezan a hacer ejercicio, como que emocionalmente, boom, como que mejoré. No sé si tiene alguna reacción genuina en el bienestar mental o solo es como un efecto placebo. Eso. No, definitivamente hay una explicación también biofísica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comemos carbohidratos, que son carbohidratos simples, me estoy saliendo del tema, pero se lo voy a contar. Cuando comemos carbohidratos simples, como pan, hamburguesa, tortas, que es lo que uno tiene inmediato, ¿verdad? También comprendo muy bien ese escenario que es un escenario por el que realmente la mayoría de las personas que estamos aquí hemos pasado, ¿verdad? Sobre todo cuando se tienen como horarios complicados o que de pronto las clases me salieron en la mañana y me salieron en la tarde y no puedo regresar a casa, pues a veces pues toca comer lo que hay, ¿verdad? Y normalmente pues uno busca los combos más económicos. Volviendo al tema de ingresos, de lo que estábamos hablando antes, la comida menos saludable es la comida más barata también, ¿verdad? Irónicamente. Entonces, con respecto a eso, Miguel, cuando comemos carbohidratos, vuelvo a la respuesta, cuando comemos carbohidratos simples, por el tema de almidón, ¿verdad? Cuando eso entra a nuestra sangre, tenemos un pico de glucosa. Y entonces a esos alimentos se les conoce como alimentos hiperglicémicos. Entonces, cuando tengo este pico de glucosa en la sangre, yo me siento más cansada, me siento con menos ánimo, con menos energía, porque mi cuerpo está tratando de procesar la cantidad de azúcar. Acuérdense que todo se convierte en glucosa después de todo, ¿verdad? Todo lo que nos comemos. Entonces, por eso es que
más allá de contar las calorías, es qué tipo de calorías, y de eso se está hablando muchísimo ahorita, no es tanto qué caloría consumo, sino que, perdón, no es cuántas calorías consumo, sino qué tipo de calorías consumo. Por ejemplo, si yo hago almuerzo, papas fritas, con una torta y un vaso de Coca-Cola, mi pico de glucosa, son alimentos hiperglicémicos, entonces mi pico de glucosa se va a elevar. Por lo tanto, la sensación de cansancio, de sueño, de pesadez, y voy a ser menos productiva porque voy a estar cansada, no voy a producir tanto, a diferencia de que consuma, eh, a ver, que consuma una porción de brócoli. Digo brócoli porque las coles son carbohidratos y tienen un índice glicémico bajo. Entonces, una porción de brócoli, un pedazo de pollo, un pedazo de carne y un vaso con agua. Entonces, la glucosa que entra a mi cuerpo es menor, ¿verdad? Y por otro lado, la proteína me va a dar saciedad más rápido, y el darme saciedad más rápido, entonces me voy a sentir menos cansada. Igual por el proceso de digestión, pues uno baja, ¿verdad? Cuando está en el proceso de digestión, pero puede bajar más dependiendo del tipo de comida que consuma. Eso con relación a la comida. Entonces, si estoy comiendo más saludable, es decir, dejé de tomar soda, que es un montón de azúcar, uno no, yo siempre les pregunto a la gente como, vos agarrás las 4 cucharadas de azúcar y te las comes de una sola vez. La mayoría de las personas no lo hace, ¿verdad? Pero es lo que hacemos cuando nos servimos un vaso de Coca-Cola. ¿Qué más y con relación al ejercicio, definitivamente el ejercicio produce endorfina, ¿verdad? Entonces, nuestros niveles de serotonina se equilibran, sí, se equilibran. Y de dopamina también, con la actividad física. Por eso es que la recomendación es 150 minutos a la semana. No es tanto ustedes, en realidad es una cuota bastante alcanzable. Es un tema de disciplina sobre todo, ¿verdad? Y el asunto es que el ejercicio, como hace que tenga esta sensación de bienestar, me siento mejor y me siento más productiva también. Irónicamente, las personas sentimos que no tenemos tiempo, que no tenemos energía, que estamos cansados, pero si ustedes les preguntan a las personas que corren, a las personas que van al gimnasio, a las personas que hacen cualquier tipo de actividad física, se sienten como más activadas, como más motivadas, precisamente por eso, porque también el cuerpo empezamos a usar el cuerpo. Entonces, cuando tenemos estos picos al final es algo integral, cuando tenemos estos picos de glucosa en sangre, nuestros músculos están como más predispuestos, han aprendido a estar activos y entonces lo quemamos más rápido, lo comemos, lo consumimos más rápido, consumimos esa energía más rápido. No sé si respondo, Miguel. Entonces, en conclusión, no sería un efecto placebo, sino que realmente a nivel fisiológico, pues sí tiene un efecto muy positivo. ¿Respondo? Sí, gracias, Lick, gracias. Y bueno, lo que yo siempre le digo a la gente, hacer ejercicio es puro beneficio, ¿verdad? Y no necesitamos estar así super fit y estar, no necesitamos movernos, ni necesitamos que nuestro cuerpo se mueva, ¿verdad? Entonces, eso como para que ustedes lo consideren. Todo eso con la esperanza de vida al nacer. Y entonces, todas esas cosas que también parten de educación, parten de acceso, ¿verdad? El asunto es que cuando estamos cuando vivimos en un país donde
no se cuenta con las condiciones de salud adecuadas, entonces las personas pues tienen menos esperanza de vida. Eso definitivamente. Ahora les pregunto, ¿por qué será? Y esto no es una cuestión únicamente en Honduras, ¿verdad? Eso es en el mundo. ¿Por qué será que las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres? Honestamente, no le he dado un pensamiento muy serio a esta pregunta, porque sí he notado las estadísticas. Incluso en países como Noruega y Japón, que se llevan el récord de ser, o sea, siempre se compiten cada año los primeros lugares, incluso en esos lugares las mujeres viven 1 o 2 años más que los hombres. Yo francamente, una compañera dijo que por el tipo de trabajo que tienen, me parece que influye, porque por lo general la división de labores por género, por sexo, ha hecho que eso, pero también pienso que a veces los hombres tienen mayor disposición a no cuidar su salud, digamos, a fumar, a beber, a hacer actividades de riesgo o costumbres que, digamos, descompensan su salud tanto física como mental. Pienso eso yo. No sé lo que más que pensarán, pero sí. ¿Alguien más? Lick, yo estoy de acuerdo con el compañero Miguel, porque, o sea, los hombres son como, podríamos decirle, un tanto más despreocupados en cuanto a las actividades que realizan y no, como que no ven las consecuencias, pues entonces eso influye bastante. Ok. Ahorita que me acuerdo, ay, perdón si interrumpí a la compañera, algo que me acuerdo que una vez alguien que yo conozco, que es biólogo, o sea, estudió biología y le gustaba mucho la área de genética, no sé si es un comentario machista o sexista, pero sí dijo que genéticamente las mujeres tienen más disposición a enfermedades hereditarias y, o sea, o cánceres y todo, y por eso él cree que en las mujeres se ha formado más una cultura de ir al médico, de chequearse, de cuidarse, o sea, hasta se ha convertido en movimientos sociales como en octubre, que es el mes de cáncer de mama, o sea, como que se ha formado más en las mujeres esa cultura de cuidarse, mientras que los hombres, a lo mejor como en la ruleta genética, ellos tienen menos amenazas, como que se descuidan más, pero eso no quita que pueden tener, digamos, algún cáncer o algo. No sé, fue un comentario interesante que una vez me pareció también. Y definitivamente, a ver, por aquí hay un estudio que dice que uno de los factores es porque las mujeres tienen más esperanza de vida porque la sangre acumula mucha oxidación y entre otras cosas que son dañinas y las mujeres como menstruan se botan todas las sustancias mientras que los hombres no menstruan, por lo tanto hay una forma naturalmente botan esas sustancias dañinas. Ok. Es una cuestión multifactorial, ¿verdad? Y definitivamente una de las principales razones y voy a hacer esta otra comparación. Las mujeres casadas tienen menos esperanza de vida que las mujeres solteras. Y por su parte, los hombres casados tienen mayor esperanza de vida que los hombres solteros. ¿A qué voy con esto? Hay un tema cultural, ¿verdad? Más allá de las cuestiones biológicas, ¿verdad? Y de las cuestiones genéticas, a nivel cultural, a nivel social, nuevamente, ¿verdad? Ese genes versus ambiente. Y ha cobrado fuerza, no sé si han escuchado la palabra epigenética, pero ha cobrado muchísima fuerza toda la parte de epigenética, que es lo que está sobre la genética, ¿verdad? Que es toda la parte, todas aquellas cosas que hacemos en el día a día, es decir, nuestros hábitos, cómo estos hábitos pues influyen sobre nuestra genética. Pero bueno, entonces volviendo a este punto, las mujeres, es una cuestión cultural que de pronto, pues como lo señalaba Miguel, ¿verdad? Aquí hay cultura machista, ¿verdad? La mujer suele
buscar ayuda, si siente que no se está que hay algo que no está bien, pues lo comenta, y la otra persona dice, ah, mira, pues mejor anda, chequeate, y va a consulta médica. Y los hombres suelen no tener esa cultura, han aprendido a ser fuertes, ¿verdad? Han aprendido a aguantar, han aprendido a hacerse los fuertes. Eso por un lado. Por otro lado, también normalmente las mujeres son las que suelen hacerle la cita al esposo, volviendo a la esperanza de vida de personas casadas, ¿verdad? Son las que suelen estar como pendientes del cuidado de los hijos, del cuidado del esposo, de hacerle la cita, de chequearte, mejor anda, vete, mejor descartar, que alguien que no tiene como esa persona que esté recordándose. Entonces, ese es uno de los factores. Otro de los factores, también ya los mencionaron, es las actividades de riesgo, ¿verdad? Nuevamente, por un tema cultural, por un tema de aprendizaje, los hombres aprenden a involucrarse con más facilidad en conductas de riesgo, conducir bajo estado de ebriedad, fumar, y no digo que las mujeres no conduzcan en estado de ebriedad o que no fumen, pero la mayoría son hombres, ¿verdad? Luego el tema de las profesiones, el tipo de profesiones que también típicamente son para hombres, ¿verdad? Entonces, todos estos factores, el tema del ¿cómo se llaman estos? Militar, ejército, las actividades todo lo que tiene que ver con la guerra, con el ejército, también son actividades de riesgo y bueno, esos son como algunos de los factores que hacen que los hombres tengan pues menor esperanza de vida. ¿Algún comentario adicional a esto? Están interesantes los comentarios que han puesto en el chat para que los revisen y los lean también. Muy bien, pasamos al siguiente indicador. Licenciada, ¿y qué papel juega el trabajo no remunerado de las mujeres aquí en este tema? Eso es una excelente pregunta. El trabajo no remunerado, el trabajo no remunerado realmente sostiene la economía. Y todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado sostienen la economía, ¿verdad? Y las mujeres solemos tener dobles jornadas y jornadas extendidas porque hemos entrado al trabajo productivo, pero seguimos siendo las responsables del trabajo reproductivo, que implica pues todo lo que tiene que ver con la gestión, administración del hogar, ¿verdad? Y eso pasa factura. El estrés que está en casa, ¿verdad? Y está en casa y obviamente que es una tarea de nunca acabar, ¿sabe? ¿Saben la historia de Sísifo? ¿No? Me acuerdo que Sísifo era, ¿perdón? No, sígale, o sea. Él burló a los dioses, ¿verdad? Desde la mitología griega, él burló a los dioses, y entonces en castigo, los dioses le pusieron un castigo eterno en el que durante el día va empujando una piedra, y en la noche la piedra se vuelve abajo. Y entonces al día siguiente va empujando la piedra y es una cuestión de nunca acabar. Entonces, Simone de Beauvoir tiene una frase, no se la voy a parafrasear, ¿verdad? No se la voy a decir exactamente como la dijo ella, pero ella decía que el trabajo doméstico era como el castigo de Sísifo. ¿Por qué? Porque es de nunca acabar. Y usted come y hay platos sucios y acaba de lavar los platos y ya toca hacer la siguiente comida. Como que los platos, yo siento que los platos se multiplican, ¿verdad? Uno termina de lavar y aparece con
una cuchara, un vaso, cualquier cosa parece sucio. Entonces, toda la tarea de doméstica, que es un trabajo invisibilizado, es un trabajo que no se toma en cuenta y que no se considera cuando se habla del PIB, por ejemplo, a pesar de que sin ese trabajo, el trabajo productivo no podría ser posible. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a las personas que están enfermas? ¿Quién cocina? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay mucha tela que cortar con el trabajo no remunerado y en cuestión de enfermedades, volviendo a la esperanza de vida, el estrés acumulativo, pues pasa factura, ¿verdad? El tener que estar pendiente de que la comida esté lista antes de que las personas salgan. Estamos hablando de cuotas de estrés y no tengo una referencia bibliográfica en este momento, pero la voy a buscar. Pero el estrés sostenido, las actividades que tienen un estrés sostenido y es como microcuotas de estrés a lo largo del día, como por ejemplo las personas que están cocinando y que están como con órdenes, en el caso de las personas que están en casa, que se me van a quemar los frijoles, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que tener las loncheras hechas, y todas esas como cuotas de estrés, obviamente también depende mucho de las características personales, están asociadas con el desarrollo de Parkinson, por ejemplo. Entonces, solo que tengo que ver, buscarlo, porque lo estoy diciendo bien a priori, ¿verdad? Eso. Pero posiblemente me encuentre con algo y lo voy a buscar y se lo digo. Recientemente miré una imagen, se la voy a enseñar para que la vean. Aquí la tengo, por aquí la tengo. Una imagen para que ustedes vean cómo, a ver, no me voy a adelantar, solo se la voy a enseñar. Ay, no. Aguántenme un ratito. Tengo que abrirla. El internet está bien bonito acá. Nick, no sé si puedo hacer un comentario mientras busca la imagen. Claro, claro. Sé que nos hemos extendido en esto de la esperanza de vida y me parece curioso porque incluso creo que a veces es un indicador que no se nos debería pasar por alto, pero como que a veces, por ejemplo, yo desde el 2015 no volví a investigar cómo estaba la esperanza de vida y, por ejemplo, descubrí que el año pasado Japón es el que se dio el primer lugar con 84.4 años en media general. Por ejemplo, ligando esto con los temas de la clase, que es psicología educativa, me parece interesante todo lo que hemos comentado y cómo muchas veces en el sistema educativo yo pienso que no se nos enseñan estas cosas como herramientas que nos ayuden a aumentar nuestra esperanza de vida o a tener una mejor calidad de vida desde la didáctica, porque muchas veces, por ejemplo, una vez me acuerdo que era un meme, no era algo científicamente comprobado, pero era un meme que criticaba que, por ejemplo, en las escuelas de Estados Unidos, o escuelas donde hay clases vocacionales, así como cursos de cocina y todo eso, por ejemplo, separaban a las mujeres para cursos de cocina, cuidado del hogar, y a los hombres nos mandaban a clases, digamos, de mecánica, así, de mecánica automotriz y todo eso en las escuelas. Y, por ejemplo, decía, qué curioso que lo que le enseñan a los hombres, cosas como cambiar una llanta o revisar el carro, son habilidades que solo van a necesitar de vez en cuando, y más si el hombre que estudió eso ni siquiera se va a dedicar a ser mecánico, mientras que las clases que le dan a las mujeres son habilidades que ocupan en el día a día y varias veces durante el día. Entonces era como que curioso que lo que le enseñan a los hombres, ahí cada 2 meses que se le puncha la llanta, va a ocupar esos conocimientos, pero a las mujeres cuidado del hogar es todos los días, a toda hora y hasta más. Y también por otro lado, era una crítica ante esas clases que creo que eran en el siglo XX en Estados Unidos. Y por otro lado,
También me parece curioso cómo las clases, con lo que usted dijo del ejercicio, de por lo menos cumplir una cuota de 150 al día, a la semana, es curioso que las clases de educación física, por lo menos las que yo he vivido, no se enfocan en eso. Siento que muchas veces las clases de educación física son pura competitividad, o a veces son tan descuidadas que dicen el maestro dice jueguen y ya, punto, y saca una pelota y la gente juega, cuando más bien siento que pueden ser clases que pueden instruir a que la gente tenga mayor actividad, no por competitividad o por algo, sino por tener una mejor calidad de vida. Pienso yo ya a nivel educativo, por ejemplo, de currículo y todo eso. Muy bien. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que parte de nuestra labor, ya que lo menciona, parte de nuestra labor ¿cómo se llama? En el centro educativo o en las políticas educativas es justamente poder incluir ese tipo de prácticas, de contenidos o de políticas, si lo quisiéramos ver así, en el que tenga un impacto positivo, ¿verdad? Que tenga un impacto positivo en el desarrollo integral de la persona. Entonces, solo les quiero mostrar esta imagen que... ¿Dónde está? Permítanme que no veo el visor de imágenes acá. No veo. Aquí está. Entonces vean esta imagen que está ahí. Esta es una gráfica. Voy a poner el cursor. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No venía, pero ya que se dio. Entonces, ya que hicieron la pregunta del trabajo no remunerado, ustedes saben que la obesidad se ha vuelto un tema prioritario en cuestiones de salud pública. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, algo pasó aquí. Algo pasa aquí y entonces los niveles de obesidad han ido aumentando con los años. O sea, aquí vemos hombres, aquí vemos las líneas punteadas son los hombres, las líneas rellenas pues son las mujeres y vemos los diferentes grupos de edad. Pero si ustedes se fijan, todos los grupos de edad, independientemente sean hombres o sean mujeres, el índice de masa corporal ha ido en aumento. Entonces hay una prevalencia de obesidad. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que puede pasar? Esto coincide precisamente, vamos a ver, voy a detener aquí para que ustedes lo vean. Ay, ¿qué hice? Bueno, no sé qué hice. Puse el lápiz y no es el lápiz lo que quiero. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, la participación de la mujer en el mundo laboral también empieza a crecer en los 70s. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que parece que eso por lo que el comentario que hacían del trabajo no remunerado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay un impacto y cómo hay un impacto en el cuidado, por así decirlo, del resto de personas, por lo que mencionaba Miguel también, ¿verdad? El hecho de tener que, obviamente a esto hay que sumarle otras, no es la única causa, ¿verdad? Hay que sumarle también la proliferación que ha habido de comidas rápidas, cómo ha aumentado la cantidad de productos altamente industrializados, ¿verdad? Ahora todo es como todo viene empacado, todo es fácil de abrir y de preparar y obviamente de comérselo. Entonces hay como muchos factores alrededor. Sin embargo, se los menciono porque realmente la parte lo que ocurre a nivel privado o a nivel de trabajo reproductivo tiene un impacto en la economía.
Y obviamente, en este caso, el ejemplo que les estoy dando, los problemas que se tienen de obesidad tienen un impacto en la economía. ¿Por qué? Porque hay que destinar presupuesto en salud pública para poder atender las enfermedades comórbidas de la obesidad, por ejemplo. Y así podríamos ir desmenuzando esa parte, pero no nos toca hacer eso acá, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta más hasta acá? ¿O algún comentario? Comentario no. Ok, seguimos entonces. Otro indicador, el empleo. Estamos hablando de que el derecho al empleo ha sido vulnerado desde que se aprobó ese artículo de emergencia de empleo por hora, ¿verdad? Entonces, en este gráfico podemos ver que lo color naranja nos indica la tasa de desempleo abierto. El color gris, el subempleo invisible. La tasa de subempleo visible está en color amarillo y el total de personas con problemas de empleo, pues lo vemos en esta línea de acá. Entonces, cuando estamos hablando de subempleo invisible, que sería pues todo esto que está aquí en gris, son personas que en la semana refirieron que trabajan menos de 36 horas y en el momento que se les hizo la entrevista tenían el deseo de trabajar más tiempo, pero no encontraban trabajo. Y el subempleo invisible, que es justo lo que vemos en gris, las personas que a pesar de que trabajaron 36 horas semanales o más, tuvieron ingresos inferiores al salario mínimo. Entonces, y uno dice, bueno, pero entonces la tasa de desempleo es baja. Sí, la tasa de desempleo es baja, pero es que el problema en materia de empleo no es el desempleo. El problema es el subempleo, especialmente el subempleo invisible. Y entonces, para eso, esta otra gráfica. ¿Qué pasa? Las personas trabajamos porque necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas y desde la perspectiva psicológica, pues si nos vamos a Maslow, hay una pirámide, ¿verdad? De necesidades y tenemos las necesidades básicas. No estoy hablando de autorrealización, que es el tope, ¿verdad? No estoy hablando de la parte de estima, que obviamente es importante, la parte de pertenencia, no, estoy hablando de lo básico, de comer, de tener agua potable, de tener donde dormir, de tener un techo, ¿verdad? De tener con qué vestirme, eso es lo más básico, ¿verdad? Ya ir a estudiar, ir a la escuela, que los útiles, esos son otros 20 pesos que son importantes, igualmente importantes, sí, son importantes, pero nuevamente, vamos de prioridades a prioridades. Entonces, hablamos de la canasta básica es lo mínimo que uno necesita para vivir, no estoy hablando de ir al restaurante, no estoy hablando de comer cordero una vez a la semana, no, ¿verdad? Estoy hablando de la canasta básica, lo básico mínimo que necesitamos para vivir. Y entonces vean esto, en azul vemos el costo de la canasta básica y en naranja el ingreso de los asalariados en Honduras. Si ustedes se dan cuenta, estamos ganando la mayoría de las zonas no les permite, ayer lo miramos, 77%, no les permite hacer. Vayamos en los centros educativos tenemos niños, niñas y adolescentes donde sus papás, donde sus familias no están adquiriendo lo básico porque no les alcanza, no les alcanza para adquirir lo básico. Entonces, y esto pues, el tema mascarillas, el tema del gel, vino incrementando y no ha habido, y a pesar de que hubo un reajuste en materia de energía eléctrica y en materia de combustible, los costos no han bajado, ¿verdad?
Y este es como un gráfico viejo, solo es para que ustedes vean la tendencia. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? El subempleo invisible, que era el que estaba en color gris acá, esto que ha crecido, es esto que está en barras oscuras acá. Y entonces el problema que tenemos como país no es el desempleo, como a veces nos hacen creer, ¿verdad? Que hay tantos desempleados. Sí, hay tantos desempleados y obviamente requieren empleo, pero el problema es toda esa gente que aparentemente está empleada, pero para vivir dignamente. No estoy hablando de que viva lujoso, no, es lo digno, lo mínimo que las personas necesitan. Y entonces, esto va muy vinculado a un tema de desigualdad social. Y el Banco Mundial señaló que Honduras, imagínense, ¿verdad? Honduras, Sudáfrica y Haití son los países más desiguales del mundo. Y Sudáfrica pues tiene sus características sociopolíticas muy particulares, y Haití pues sabemos también que si no es un tsunami pues es un terremoto, y sabemos las condiciones por la zona en la que está Haití, ¿verdad? Pero ¿y Honduras? ¿Qué pasa con Honduras? ¿Por qué Honduras es un país tan desigual? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y eso pues se explica sobre todo por un tema de cultura de corrupción. Ok, ¿se acuerdan de lo que hemos hablado? ¿Qué indicadores hemos visto hasta el momento? Los indicadores de esperanza de vida y de empleo. En la clase pasada vimos la pobreza. Entonces hablamos de pobreza, pero hablamos de empleo, hablamos de que esperanza de vida, y el primero que vimos, ¿cuál era? Alfabetización. Alfabetización. Entonces, ¿has escuchado hablar del índice de desarrollo humano? Sí, Sí, ¿quién ha escuchado? yo entiendo que es un promedio que se hace al sumar la tasa de alfabetización, la esperanza de vida y no me acuerdo bien, era un factor económico, creo que era el Producto Interno Bruto, pero se promediaba con los tres datos de un país dado, por ejemplo, y se miraba si tenía un buen índice de desarrollo humano o si tenía uno muy bajo. Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Y por eso es que yo les presentaba estos indicadores antes antes de hablar de índice de desarrollo humano. La educación, pues, apunta a ese desarrollo humano, ¿verdad? Por eso es que lo traigo acá. Cuando estamos hablando de desarrollo humano, estamos hablando, esto es una medida que hace la ONU, ¿verdad? Para medir cómo está el desarrollo humano en los distintos países. Y entonces va midiendo qué tan posible es que una persona tenga una vida larga y saludable, el nivel educativo, ¿verdad? Que tiene la persona, y el ingreso per cápita, ¿verdad? Que la persona pues pueda acceder, por eso les ponía la diapositiva de la canasta básica, que pueda acceder a las condiciones básicas para vivir dignamente. Y entonces, ay, no me mueve, aquí está. Entonces aquí estamos nosotros, aquí el índice se mide en desarrollo humano muy alto, medio o bajo. Entonces, en el caso nuestro, ocupamos el ranking 132. Y esos son los aspectos que les mencionaba, ¿verdad? Salud, educación e ingresos. Esos son los tres aspectos que se evalúan.
A nivel de salud, que sea una vida larga y saludable, y por lo tanto el indicador es la esperanza de vida al nacer, que ya la vimos. En educación se ve los conocimientos y cuál es el indicador que se toma en cuenta. Pues la tasa de alfabetización de adultos, las tasas de matriculación en primaria, secundaria y terciaria. Es decir, qué tanta matrícula hay en esos tres niveles. Y el tema de ingresos, es decir, un nivel de vida digno, ¿verdad? Un nivel de vida decoroso. Y eso se hace con el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, ¿por qué hablar de desarrollo humano? Porque cuando hablamos de desarrollo, hablamos de evolución, de progreso, de cambio, ¿verdad? Y si lo vemos como aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, vemos que es la acción y el efecto de desarrollar y desarrollarse, es aumentar, es perfeccionar, es mejorar algo o alguien, ¿verdad? Y entonces hay diferentes tipos de desarrollo cuando estamos hablando de ver cómo está progresando un país. Se habla del crecimiento económico, del índice mundial de innovación, del desarrollo social, del desarrollo humano y del desarrollo sostenible. Si hablamos de desarrollo económico, pues estamos hablando de la riqueza, ¿verdad? De los ingresos, del tesoro público, del Producto Nacional Bruto, del Producto Interno Bruto, y eso pues es un indicador importante porque a partir de la recaudación de impuestos, por ejemplo, a partir de de un adecuado manejo en el presupuesto público, entonces se espera que eso pues se traduzca en mejores condiciones para la sociedad, ¿verdad? Mejor infraestructura adecuada en carreteras, en escuelas, bueno, adecuados servicios públicos, etc. Y esto solo como para ilustrar el PIB per cápita, ¿verdad? Aquí vemos, y el PIB nacional, aquí vemos que Estados Unidos y China son los países que tienen un mayor PIB nacional, es decir, que son los que tienen más pisto, ¿verdad? Son los países más ricos. Sin embargo, cuando lo vemos per cápita, ya aquí vemos el tema de distribución. Cuando lo vemos per cápita, vemos que Estados Unidos no está no está en los primeros, está por debajo. Y si vemos, acá ni siquiera aparece China, ¿verdad? Obviamente por la cantidad de personas y por cómo está distribuido ese dinero. Ya me voy a detener un poco más. Dígame. Solo quería pedir si me puede refrescar. Es que es algo que la verdad no le tenía el interés, pero ¿qué es la diferencia entre el PIB nacional y el PIB per cápita? El PIB nacional es la cantidad de dinero que hay en un país. Me voy a tener a hacer un ejercicio de eso cuando esté hablando del índice de Gini, pero por ejemplo, es decir, ahorita no tengo el dato, ¿verdad? Pero Estados Unidos, este es la cantidad de dinero que hay en Estados Unidos, el PIB nacional, es decir, con lo que cuenta las arcas del Estado, por así decirlo. Y el PIB per cápita, que sería esto, es cuánto tiene o cuánto le corresponde a una persona que vive en Estados Unidos. De este dinero que está aquí, cuánto le corresponde a la persona, es decir, cuánto es el PIB per cápita promedio, ¿verdad? Para hacerlo bien fácil, si el PIB nacional es de 100,000 de 100,000 lempiras, para hacerlo bien concreto, si el PIB nacional es de 100,000 lempiras y contamos con, voy a hacer bien fácil con 100, contamos con 100,000, y contamos con 80 habitantes, entonces a cada habitante, es decir, el PIB per cápita sería de 1,250 lempiras.
Vamos a hacer un ejercicio en un ratito para que comprendamos un poco mejor esto, la diferencia entre PIB nacional y PIB per cápita y la distribución equitativa de esto para hablar de índice de Gini. No sé si respondí. Sí, gracias. Ya. Ok, entonces luego hablamos de desarrollo social y aquí pues tenemos la pirámide de Maslow, ¿verdad? Hablamos de esas necesidades básicas, necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas, y luego tenemos las necesidades secundarias como necesidades sociales de autoestima y de autorrealización. Cuando hablamos de desarrollo social estamos hablando de un proceso en el cual las personas alcanzan una vida plena, de calidad, en las que sus necesidades básicas se han logrado, hace posible que el capital humano y el capital social de una sociedad se alcance mientras se crece económicamente, e implica la reducción de la pobreza y de la desigualdad en el ingreso para alcanzar inclusión y cohesión social. Si la distribución de la riqueza está distribuida inequitativamente, si hay desigualdad, si la brecha social es muy amplia, entonces no podemos hablar de inclusión y no podemos hablar de cohesión social. Y aquí aparecen dos definiciones, ¿verdad? La relacionada con capital humano y con capital social. Y entonces hay una teoría de los 5 capitales que habla que esos 5 capitales o medios de vida pues garantizan, ¿verdad? Garantizan un desarrollo sostenible. O sea, el equilibrio adecuado entre estos elementos, entre esos 5 capitales, garantizan un desarrollo sostenible. El capital financiero, el capital humano, el capital social, el capital natural y el capital físico. Por otro lado, que aquí entraría pues toda la parte de cuestiones materiales, ¿verdad? Condiciones materiales, pero también hay quienes hablan de un capital cultural y de un capital espiritual, ¿verdad? Y cuando digo capital espiritual, no necesariamente me refiero a una denominación religiosa, sino es más cultivar el espíritu desde la creencia que la persona considere más adecuada, sea o no sea religiosa. Y entonces ha habido una evolución, ¿verdad?, en el concepto de desarrollo como tal. Primero se hablaba de economía del desarrollo en los 40, ¿verdad? Y en esa época empezó a haber muchísimo enriquecimiento a nivel material. Ya para los 90 se empieza a hablar de desarrollo humano, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y se empieza a dar importancia a los indicadores de salud, educación y de ingreso Luego, siempre en los 90, Amartya Sen, que es premio Nobel Premio Nobel de Economía, él hace una ampliación de las capacidades de las personas y él empieza a darle a emprendimientos de mujeres, y él piensa que las mujeres, y encuentra, ¿verdad? Y por eso se gana el premio Nobel, que las mujeres, por cierto, feliz Día de la Mujer, y no es feliz día, en realidad hoy es un día que se conmemora, ¿verdad? Que tenemos voz y voto, que un día como hoy se aprueba la posibilidad de que podamos estar aquí, por ejemplo. Esas son días como hoy, vale la pena recordar y conmemorar a esas otras mujeres que antes que nosotras han abierto camino, ¿verdad? Y Amartya Sen, pero a propósito, pero eso me acabo de acordar, Amartya Sen decía que la economía sería diferente si volviera a manos de mujer. Y él empieza a potenciar emprendimientos femeninos. ¿Por qué? Porque la mujer vela por la familia, porque pagaba el préstamo porque si no pagaba el préstamo se iba a quedar sin el negocio, y eso pues iba a tener un impacto negativo para su familia. Entonces el modelo de Amartya Sen se vuelve muy sostenible, es muy sostenible, y realmente empieza a generar desarrollo, ¿verdad? ¿Y a quién le apuesta? Le apuesta a las mujeres, ¿no? Volviendo al tema que decían del trabajo no remunerado, ¿verdad?
Y finalmente, ahora se está hablando de desarrollo sostenible, que es el tipo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Y en ese sentido, la apuesta actual es precisamente trabajar sobre desarrollo sostenible. Si ustedes en algún momento deciden trabajar en la parte social y trabajar con alguna ONG o con algún organismo de cooperación internacional, van a trabajar desde un enfoque de desarrollo sostenible. Y para el desarrollo sostenible se cuenta con los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras de las futuras generaciones. No sé si han escuchado, pero hay quienes afirman que para el 2050 habremos comprometido pues la mayor cantidad de recursos ambientales y por lo tanto la existencia en el planeta se va a ver comprometida. Entonces, el desarrollo sostenible es ese punto de equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. ¿Y qué implica esto? Pues implica la protección del medio ambiente, implica mirar hacia las políticas de y de cohesión social, es decir, políticas que garanticen que todas las personas realmente este crecimiento económico beneficia únicamente al 1% superior de la población. El 1% de la población es la que se ve beneficiada de este crecimiento económico. Entonces, el desarrollo sostenible plantea que ese crecimiento económico pues, debe ser más equitativo, la brecha social debe reducirse. Y por lo tanto, el desarrollo sostenible permite un avance armónico, permite que el medio ambiente no sea una fuente inagotable de recursos, promueve el desarrollo social y la cohesión social y que el ser humano pues, es responsable de las decisiones y es también quien va a sufrir las consecuencias de un modelo que no sea sostenible o va a ser el receptor de las buenas prácticas de un modelo que sea sostenible. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son los indicadores del índice de desarrollo humano? Se me durmieron. La salud, la educación y los ingresos. Muy bien. Entonces, salud, educación e ingresos. Nuevamente, salud se mide con una esperanza larga. El propósito es que las personas tengan una vida larga y saludable y eso lo vamos a medir con la esperanza de vida. Educación es conocimiento y lo medimos con la tasa de alfabetización de los tres niveles, ¿verdad? Y ingresos, un nivel de vida decoroso o digno, y eso lo medimos con el Producto Interno Bruto. Entonces, esos serían los indicadores para hablar de desarrollo humano, salud, educación e ingresos. Y aquí vemos Costa Rica nuevamente, ¿verdad? Ya les hablé de Nicoya. En el 2019, Costa Rica fue el país más feliz del mundo. Y ay, Costa Rica, aunque no nos encante, ¿verdad? Pero Costa Rica tiene una frase que es pura vida. Y seguramente esto tiene un impacto también en el inconsciente colectivo, ¿verdad? Y en la forma en que ven las cosas. Y eso lo mencionaban, salió en National Geographic. Entonces, era una de las cosas que los países más felices del mundo. Diana.
Y las normas y en el plan de país, Lick, a mí me encanta porque ellos, o sea, son un país amigo del ambiente, ya cuentan con el 98, si no me equivoco, de energía sostenible. No, vean, no sabía el dato, pero sí, definitivamente Costa Rica ha sabido surfear, eh, ha sabido surfear pues sus características, ¿verdad? Nosotros somos muchísimo más ricos en cuestiones de territoriales, culturales, en recursos naturales, ¿verdad? Tenemos la biosfera del río Plátano, tenemos bosque húmedo, tenemos bosque seco, tenemos una variedad tenemos las islas. Y en Costa Rica, pero si ustedes buscan y lo que está en el imaginario de las personas es que también tiene muchísimo mercadeo, ¿verdad? También saben cómo mercadearse. Por ejemplo, ellos tienen el Rainforest, que es súper famoso cerca de San José. Y este rainforest es un bosque creado, es un bosque que se puso ahí, no es como la tigra, por ejemplo. Entonces el rainforest es como muy parecido a la tigra, pero nosotros lo tenemos naturalmente. Y vean qué está pasando con la tigra también, ¿verdad? Con el tema de las construcciones alrededor en la zona de amortiguamiento. Y por su parte, los ticos, como lo señalaba Diana, creo que fue la que habló, ¿verdad? Sí, como Sí, lo Lick. decía Diana, eh, tienen políticas para preservar sus recursos naturales, ¿verdad? Porque saben que es importante, porque saben que eso les genera ingresos también, ¿verdad? No va a generar empleo. Entonces tienen eh, un modelo de crecimiento, de desarrollo, perdón, un modelo de desarrollo sostenible, definitivamente que sí. Y luego, entonces nosotros estamos abajo de Guatemala, imagínense, estamos acá, con un índice de desarrollo medio. Costa Rica y Panamá con un índice de desarrollo alto y pues nosotros con un índice de desarrollo medio. Pero, ¿qué pasa acá? También tenemos que hablar del coeficiente de Gini. Y eso lo estaba mencionando hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué es el coeficiente de Gini? ¿Lo han escuchado o no han escuchado hablar del coeficiente de Gini? Es No, un indicador que se utiliza. Ok, es un indicador que se utiliza para poder medir la desigualdad y mide la desigualdad en ingresos dentro de un país. Entonces, por ejemplo, era lo que les decía. Entonces, ¿qué dice? Entonces, entre más cerca de cero estamos, pues más igualdad hay, ¿verdad? Entre más cerca de uno, más desigualdad hay. Eh, Permítame, ahora sí, voy a compartirles esta pantalla. Somos 25 personas hoy aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Lick. sí, Sí, okidoki. Vamos a ver por acá, upa, y upa, 25.
Ok, entonces vamos a ver. Supongamos vamos a ver cómo estamos, cuánto es el ingreso per cápita, que era lo que me preguntaban hace un ratito, del aula. Entonces, yo les empiezo a preguntar a uno, ¿cuánto tiene ahorita en efectivo, por ejemplo? Entonces, yo le voy a decir, Diana, ¿cuánto tiene justo ahorita usted en efectivo? María Luisa, ¿cuánto tiene usted? Obviamente no vamos a hacer eso ahorita, yo me lo voy a inventar. Entonces, si yo les hiciera la pregunta, alguien dice, no, yo cuento con 2.500 lempiras. Alguien dice, ay, no, yo lo que ando son 1.800 para los billetudos. Yo ando con 1.500. Otra persona dice, yo también ando 1.500. Otra persona dice, no, yo ando 1.300. Otra persona dice que anda 1.000. Otra persona dice, no, yo ando 700, 800. Otra persona dice, no, yo ando 700. Otra persona dice, no, yo ando 600. De ahí 3 personas andan un billete de 500. Y luego viene otra persona y dice, no, yo lo que ando son 300, 400, vamos a poner. Otra persona dice, hay un 300, yo ando 300. Otra persona dice, no, yo también, yo lo que ando son un billete de 200, otra persona también de 200. Usar. Luego... Luego, y depende de dónde se compre la torta. Luego el resto de personas dicen, no, yo lo que ando son 50 lempiras. Y alguien dice, no, yo solo ando 20, pues no ando más nada en efectivo, yo también solo ando 20 y ando 20. Entre todos, entonces, con esto, este sería el Producto Interno Bruto. Y esto sería el PIB, ¿qué dice? PIB per cápita. Entonces, si ustedes se fijan, eso sería lo que tenemos como aula. Sin embargo, y este es el PIB per cápita. Ahora, ¿es real que todas las personas andamos 592.40 en nuestros bolsillos? No. No, en esta muestra casi todo el mundo anda 20, 50, 100 a lo mucho. Entonces, todo lo que está en rojo, si ustedes se fijan, está por debajo del PIB per cápita. Entonces, ¿qué hace Gini? Gini lo que ve es precisamente esa desigualdad. Si ustedes se fijan, en este caso, vamos a ver. En este caso, el 36% tiene esto o más, pero el resto, es decir, el 64% del aula no tiene este ingreso per cápita. Entonces Gini ve eso, qué tan desigual es esa distribución. Entonces ustedes imagínense, y ya me salí de la pantalla, imagínense, tenemos 3 personas con 20 lempiras, mientras que tenemos personas con 2.500. Y esto es como, solo como a modo de hacerlo bien fácil para entenderlo, ¿verdad? Pero en términos reales, la acumulación de riqueza en pocas personas es exagerada, ¿verdad? Y eso entonces genera desigualdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay y esto debería ser idealmente distribuido equitativamente, ¿verdad? Pero no ocurre de esa forma. Entonces, se acumula en unos pocos. En el ejemplo que acabamos de hacer, eso se acumula sobre todo en el 36%.
Vamos a cambiar nuevamente de pantalla. Y entonces, el coeficiente de Gini es paralelo al índice de desarrollo humano, porque no es lo mismo decir que el ingreso per cápita, volviendo, uy, me fui muy atrás, bueno, me fui muy atrás, que el ingreso per cápita es uno cuando realmente no es así, ¿verdad? Entonces, porque es un promedio, como el que acabamos de hacer. Entonces, el índice de Gini mide esa desigualdad que puede haber y bueno, según el informe de Credit Suisse, el 45,8 de la riqueza mundial está concentrada en el 1,1% de la población, por eso yo les decía 1% hace un ratito. Y el 55% de la población mundial solamente tiene acceso al 1,3 de la riqueza global. ¿Se imaginan la desigualdad? Es decir, volviendo al ejemplo del aula, es como que dijéramos, 1%, 25, que una persona tiene, me voy a ir al ejemplo para que lo concretemos. Entonces, para concretarlo, entonces, es decir, de esto, siguiendo como este ejemplo, una persona, si ese fuera la riqueza, ay, ¿qué hice? Si esta fuera la riqueza que hay me voy a quedar acá, que hay en el aula, 25, hay 25 personas, de 25 personas, una tendría esta cantidad. Una persona tendría esa cantidad. A ver, volviendo acá. Y entonces, eso genera desigualdad. Cuando esa distribución de riqueza es tan dispar, genera una brecha social. Y cuando hay brechas sociales, hay desigualdad. Ay, no les hice el ejercicio para cerrar. 1,3, 55% de la población. Y para que lo veamos de manera concreta, para cerrar con esta idea, entonces el 55, ¿cuánto es el 55? Pero tienen que dividir, según esta desigualdad, las personas tienen que dividirse. ¿Cuánto dice? No, eso está mal. Sí, ya me miro la pantalla.
Lick, usted está silenciada. Me sale silenciada. Perdón, es que se desconectó esto. A ver, Les decía que el 45.8% de la riqueza está concentrada en el 1.1 de la población. Hicimos el ejemplo de la clase, si nosotros fuéramos como un micropaís, ¿verdad? Entonces, una persona tendría 6.000 y pico de lempiras y el resto, pues, para los demás, los otros 24, ¿verdad? Pero también el 55% de la población, que en el ejercicio de la clase son 13 personas, tienen acceso solamente al 1.3%. Entonces era lo que yo estaba haciendo cuando esto se desconectó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, 1%, ay, ¿dónde está el porcentaje? 1% del aula tiene, y en este caso es una persona, tiene 6.664 lempiras de toda esta riqueza que hay acá. Sin embargo, solamente el, el 13% accede al 1.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona tiene 6.664, mientras que, no es 13%, mientras que, ¿por qué me sale el porcentaje? Es 13 nada más, 13 personas. Me sale el porcentaje. Vamos a copiar este formato porque no lo quiero en porcentaje. Ahí está. Entonces, 13 personas pueden acceder a 236. Es decir, que en términos reales las personas tendrían 18 lempiras. Una persona tiene 6.664 de toda la riqueza, mientras que 13 tienen 18 de esta riqueza. En términos per cápita, pareciera que tenemos 592, pero cuando ya lo analizamos en cuestión de cómo se distribuye, que es lo que hace Gini, nos damos cuenta que 13 tienen 18 y una tiene 6.000. Y entonces la diferencia entre esto y esto define qué tan desigual es el país. ¿Me doy a entender? Sí, Lick, se entiende. Perfecto. Y bueno, entonces, a hablamos de que la desigualdad es una condición socioeconómica favorable con respecto al resto de miembros al entorno que pertenecen. ¿Cuáles son algunas, cuáles son aspectos, cuáles son aspectos que pueden generar desigualdad? ¿Qué aspectos conocen ustedes que pueden generar desigualdad? Escríbanlos ahí en el chat. Salario, muy bien. Nivel académico. yo diría la avaricia, la corrupción, la impunidad. Ok, eso son como, ajá, pero condiciones o características que puede tener alguien para que, para que sea, para que genere desigualdad. Edad, ok, muy bien. El tema de edad, la posición social, el género, el nivel académico, el salario. ¿Hay
que se cree superior a otro en temas de jerarquía, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características que me facilitan estar en la jerarquía y hay otras características que me ponen por debajo de esa jerarquía. Género, color de piel, etnia, grupos étnicos, localización geográfica, donde vivimos, definitivamente. Ay, esos son aspectos que motivan la desigualdad social. Hablamos de pobreza, hablamos del poder adquisitivo, de la cultura, de la etnia, de la raza, la religión, el origen, la nacionalidad, costumbres, ideología, edad, sexo, ¿verdad? Entre otras cosas que ustedes han mencionado, son aspectos que motivan la desigualdad. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que no tenemos que irnos tan lejos, ¿verdad? ¿Qué pasa en la montaña de la flor? ¿Qué pasa con los tulupanes? ¿Qué pasa con los garífunas? ¿Qué pasa con los misquitos, con los peces? ¿En qué condiciones viven? ¿Qué pasa con las zonas marginalizadas, ¿verdad? ¿Qué pasa con qué pasa en los empleos con las personas que pasan de cierta edad también, ¿verdad? Entonces, todas estas son condiciones que generan desigualdad y también es importante que lo veamos porque estas condiciones que generan desigualdad en la sociedad van a generar desigualdad en el ámbito académico también. En la escuela nos vamos a encontrar con una reproducción de las dinámicas de desigualdad, de pensamiento machista, de pensamiento racista, de pensamiento clasista, porque pasa en la familia, porque ocurre en la casa y nos vamos a encontrar en la escuela, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con una réplica de eso en la escuela. Entonces, por eso es importante también ver estos aspectos. Y entonces, para cerrar con esto, el tema de desigualdad, en el índice de Gini ya les decía, 0 es perfecta igualdad, 1 es desigualdad. Canadá, entonces, del país el país de la región de América, es el país, pues, menos desigual, ¿verdad? Está más cercano a 0. Y luego tenemos Honduras, que está justo en el medio, pero en términos de índice de Gini, esto es bastante alto, ¿verdad? Y luego pues tenemos la corrupción que va paralelo a esto, que es una de las principales razones por las cuales se mantiene la desigualdad en los países. Y pues vemos en la región de América, pues vemos que después de Nicaragua, para el 2020, Honduras y Guatemala que comparten pues muchos elementos, ¿verdad? Guatemala y Honduras en historia, eh, era, eran los 3 países más corruptos, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y entonces, con esto cierro. La corrupción pues afecta directamente el bienestar de los grupos vulnerables, viola los derechos humanos elementales del Estado, disminuye el ingreso de inversión en el país y bueno, el nivel democrático se resquebraja, ¿verdad? Porque la confianza de la población disminuye hacia las autoridades. Y esta pues es una infografía de FOSDE. Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Ok, entonces, si no hay dudas, comentarios ni nada, yo sí tengo un aviso. En el aula virtual ustedes tienen 2 artículos relacionados con el quehacer del psicólogo educacional. Necesito que lo lean, que lo revisen. Entonces tienen el fin de semana para leerlo. Y el lunes que nos reencontremos, vamos a seguir, la próxima semana seguimos con clases sincrónicas también, así como lo hemos tenido el lunes y hoy. Vamos a hacer un ejercicio evaluativo con respecto a estos 2 artículos. Así que disfruten la lectura y aprovechen el fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Lick. Feliz Hasta fin de luego. semana. Buen día. Feliz día.